Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Recuerden, mi nombre es Jan. Hemos estado hablando de las disciplinas espirituales y hoy venimos con la cuarta parte de la primera disciplina, que es el consumo de la Biblia. Y el día de hoy vamos a hablar de los métodos de meditar. El camino más fácil para decidir en qué meditar es escoger un versículo, una frase, una palabra que te impresione de tu lectura de la escritura. Así que una vez hayas leído tu porción diaria, regresa al pasaje que más te ha llamado la atención y medita en él. Obviamente este es un enfoque subjetivo, pero cualquier enfoque va a ser subjetivo. La meditación es esencialmente una actividad subjetiva, un hecho que subraya la importancia de basarla en la escritura, la fuente perfectamente objetiva. Recuerda que nuestro meta no es acercarnos a la Biblia como si fuera un libro de consejos, una colección de promesas o un libro de respuestas. Es Dios quien va a llamarnos a aquellas cosas que Él ha escrito para nuestras circunstancias. Si has estado peleando con tus pensamientos y lees, por ejemplo, Filipenses, seguramente vas a tener que meditar en el capítulo 4, versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Está la salvación de un amigo o un miembro de tu familia en tu mente? Entonces deberías encontrarte con Juan capítulo 4 y meditar en las palabras de Jesús para luego aplicarlas a tu propia situación. Una de las maneras más rentables para seleccionar un pasaje para meditar es discernir el mensaje principal de la sección que encuentras en la escritura y meditar en su significado y aplicación. En estos días estaba leyendo Lucas capítulo 11 y elegí los versículos 5 al 13. El principal tema de este párrafo fue la persistencia en la oración. Entonces reflexioné en esa idea, especialmente como se establece en los versículos 9 y 10, los cuales hablan de pedir, buscar y llamar a la puerta. La regla general, entonces, en tu consumo personal de la escritura son ambos, leer y meditar. Así que al leer debes seleccionar aquello en lo que te vas a enfocar para tu meditación. Lee en grande, dice un dicho, medita en lo pequeño. A continuación voy a presentarte 17 métodos de meditación en la escritura. Se pueden usar todos, se pueden escoger los que mejor trabajen para ti. Ten en cuenta que meditar no es cruzar tus brazos, relajarte en tu silla y mirar al techo. Eso más bien sería relajación, la cual es necesaria también, ya que durante el día necesitamos estos espacios de tiempo. Pero meditar es direccionar tu mente hacia un objetivo claro. El primer método de meditación es enfatizar diferentes palabras en el texto. Este método toma versículos o frases de la escritura y las convierte como en una especie de diamante para examinar cada faceta, o como un cubo y examinar cada cara del cubo. Veamos un ejemplo en el comienzo de Juan 11:25 y vamos a inclinar, ya sea si escribes a mano o en la computadora, en el computador con la función de inclinar las palabras. Vamos a inclinar cada palabra para hacer un énfasis. Quiero que hagas el ejercicio. Entonces, Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Así que vas a escribir esa frase: yo soy la resurrección y la vida. Y la vas a escribir unas 7 veces, porque son 7 palabras, y cada vez que lo escribas vas a ir inclinando una palabra. Es decir, la escribes la primera vez y la primera inclinación sería yo, la segunda vez que la escribas ahora la inclinación sería soy, la tercera sería la, en la cuarta inclinarías resurrección, en la quinta inclinarías y, la conjunción y, en la sexta inclinarías el artículo la, y en la séptima, entonces inclinarías vida. Por supuesto, el punto no es simplemente repetir vanamente cada palabra del versículo hasta que estén enfatizados. El propósito de esto es pensar profundamente en la luz que destella dentro de tu mente cada vez que el diamante de la escritura es girado. Esto es sencillo pero efectivo. He encontrado esto especialmente beneficioso cuando tengo problemas en concentrarme en un pasaje. Vamos al método número 2, es reescribir el texto con tus propias palabras. Meditar con un lapicero, con una pluma, con un esfero, como se le llama en tu país, con un lápiz, incluso con tus dedos en el teclado, puede ayudarte a enfocar tu atención en el asunto que tienes en tus manos, mientras estimulas tu flujo de pensamiento. Con este método puedes imaginar
que estás enviando un mensaje a alguien. Estás enviando el versículo a una persona que has escogido. ¿Cómo lo harías? ¿Enviarías el texto como está escrito? Parafrasear el versículo que estás analizando es una buena vía de asegurar que estás entendiendo su significado. Algunas personas dicen que parafrasear los versículos es lo mejor que trabaja para ellos. Así que si este método te funciona, ponlo en práctica para que medites en la palabra de Dios. El tercer método es formular un principio desde el texto. ¿Qué nos enseña el texto? Mientras que este método puede trabajar cuando estás meditando en una corta sección o un versículo, bueno, o incluso también en un capítulo entero, este método funciona especialmente cuando te enfocas en más que una oración o dos. Piensa en esto como una clase de resumen del mensaje principal del pasaje. Este método podría compararse a desarrollar una declaración de una tesis para la sección de la escritura que has leído. Por ejemplo, una declaración de Mateo 6, 9 al 13 podría ser: Jesús enseña a sus seguidores a cómo orar. Y un principio formulado de un pasaje como Lucas 8, 19 al 26 podría ser: Jesús tiene autoridad sobre la creación, sobre demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Así que una vez que hayas desarrollado el principio, toma el segundo paso y piensa en una manera de reformularlo en una frase o una línea que sea fácil de recordar después. Cuando te preguntes a ti mismo, ¿cuál era el método en que estaba meditando esta mañana? El cuarto método se titula Piensa en una ilustración del texto. ¿Qué imagen explicaría esto? Una ilustración es una imagen de la palabra que explica, clarifica o confirma el objeto de tu meditación. Esto puede ser una anécdota personal, un evento en las noticias o en la historia, una cita, una analogía, una sanción, cualquier cosa que lance luz al texto. Una ilustración es el complemento de una oración que comienza con eso es como. Jesús siempre usaba ilustraciones en sus enseñanzas. Por ejemplo, en Lucas 13, 18 al 21, dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo el árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que hubo fermentado. Evidentemente, en algún tiempo antes de esta cena, en su humanidad, Jesús meditó sobre la naturaleza del reino de Dios y llegó a estas dos analogías. O quizás observó un nido de un árbol y alguna vez vio la levadura en la harina y se preguntó a sí mismo: ¿qué lecciones bíblicas podrían estas imágenes ilustrar? El apóstol Pablo también usó ilustraciones, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, Santiago también en el capítulo 1, versículo 6. La primera cosa que haces cuando quieres ilustrar un pasaje es considerar si hay una historia en la Biblia que ilustre el punto del versículo sobre el cual estás meditando. O si estás meditando en una historia, ya sea un versículo en algún lado de la escritura que resuma el punto de la historia. Si el versículo que estás considerando no está en los evangelios, reflexiona si éste ilustra algo de lo que hizo Jesús o quizás de lo que dijo. El método número 5 es buscar aplicaciones del texto. El resultado de la meditación debe ser la aplicación. Como masticando sin tragar, la meditación es incompleta sin algún tipo de aplicación. Este tema lo vamos a expandir más adelante, donde expandiremos la importancia de aplicar la palabra de Dios. Entonces pregúntate a ti mismo: ¿cómo respondo a este texto? ¿Qué me pediría Dios que haga si me encuentro con este texto? La Biblia dice: sed hacedores de la palabra. Eso lo encontramos en Santiago 1:22. Entonces, ¿cómo debo hacer con esta parte? ¿Hay algo para comenzar, para parar, para confesar, para orar, para creer o decirlo a alguien? Si te dices a ti mismo: no voy a cerrar mi Biblia hasta que sepa al menos una cosa que el Señor quiere que yo haga con este versículo, entonces tú vas a meditar. El método número 6 pregunta cómo los puntos del texto apuntan a la ley o al evangelio. Una forma de pensar en la Biblia es que ésta nos presenta la ley y el evangelio de Dios.
La ley, en este caso el Antiguo Testamento, consiste en lo que nuestro santo y justo Dios requiere del pueblo para que ellos tengan la justicia necesaria para vivir con Él en el cielo. El Evangelio es básicamente el Nuevo Testamento. Son las buenas nuevas de cómo nuestro amoroso y misericordioso Dios ha provisto a través de Jesús la justicia que Él requiere en su ley. Con este método de meditación estarás buscando cómo el texto que estás considerando apunta a algún aspecto de la ley, el Evangelio o ambos. Con un versículo como el Salmo 23.1, por ejemplo, donde dice, el Señor es mi pastor, podemos decir que este apunta al Evangelio en el cual Jesús dijo de sí mismo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Pero ¿por qué necesitamos un buen pastor? ¿O por qué el buen pastor tenía que entregar su vida por las ovejas? Porque, y aquí en el Salmo 23.1 puede indirectamente también apuntar a la ley. Todos somos ovejas que se han alejado de la ley de Dios. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quizás a veces no sea tan fácil trazar conexiones a otros textos con la ley y el Evangelio, como se puede hacer con el Salmo 23, pero con un poco de práctica te encontrarás a ti mismo o a ti misma siendo más perceptivo a estos temas principales de la Escritura, incluso cuando estés considerando una pequeña parte de este. Vamos al séptimo método. Cuestionar cómo el texto apunta a algo sobre Jesús. Este método es similar al anterior, pero se enfoca enteramente en la persona y ministerio de Jesús. Después de su resurrección, como Jesús caminaba hacia el camino de Maús con dos creyentes, se nos dice que, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto está en Lucas 24:27. Esencialmente, este enfoque de meditación intenta hacer lo mismo, que es examinar el texto para ver cómo éste puede apuntar a algo sobre quién es Jesús o cómo hizo él. Así que debes buscar cómo Jesús cumplió o personificó este texto, así como lo vimos en el Salmo 23.1. O si por el contrario, Jesús es el opuesto a este texto. Si se habla del pecado, buscar para ver si lo que estás considerando es similar a algo que Jesús haya consumado en su vida o muerte, o que hará algún día en su regreso. Así como dijo Jesús, vamos a entrenarnos para pensar en el texto que tenemos frente a nosotros y tenemos que pensarlo cristocéntricamente. El octavo método, pregúntate qué inquietud es respondida o qué problema es resuelto por el texto. En este acercamiento, miras el texto antes de responder la cuestión o la solución al problema. Con esa suposición te preguntas, ¿cuál es la... Si te cuestionas a ti mismo, ¿cuál es la pregunta o cuál es el problema? Si, por ejemplo, estás meditando en Juan 11:35 que dice, y Jesús lloró, ¿qué preguntas debes responder a esto? ¿Qué tal sobre, ¿fue Jesús completamente humano? Bien, porque Jesús lloró. Aunque eso no responde nada sobre el interrogante, pero sí te dice algo importante sobre su humanidad. Si estás meditando en Juan 3:16 y consideras que este versículo soluciona un problema, entonces, ¿cuál es el problema? Una manera de plantear el problema sería, ¿cuál es el plan de Dios para otorgar vida eterna? El método 9, ese es orar a través del texto. Más adelante voy a hacer una serie sobre orar usando la Biblia. Así que por ahora tocaré este método un poco por encima. Y es que este método especialmente puede ayudarte a expresar el espíritu del salmista en el Salmo 119:18 que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Espíritu Santo es la gran guía a la verdad de Dios. Y eso lo vemos en Juan 14:26. Además, la meditación cristiana es más que solo una concentración humana fija o una energía mental creativa. Orando a través de un versículo de la Escritura, sometes la mente a la iluminación del Espíritu Santo sobre el texto e identifica tu percepción espiritual. La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ora por su iluminación en tu meditación. Recientemente estaba meditando en el Salmo 119:50, que dice, ella es mi consuelo en mi aflicción.
porque tu dicho me ha vivificado. Oré a través del texto siguiendo estas líneas. Señor, tú sabes la aflicción por la que estoy pasando. Tu palabra promete confortarme en mi aflicción. Tu palabra puede reanimarme en esta aflicción. Creo realmente que es verdad. Tu palabra me ha reanimado en aflicciones pasadas y confieso mi fe a ti que esta va a reanimarme en esta experiencia también. Oro que tú me reanimarás ahora a través del consuelo de tu palabra. Como oré a través de este texto, el Espíritu Santo empezó a traer a mi mente verdades de la Escritura sobre la soberanía de Dios, sobre su iglesia, su providencia, sobre las circunstancias en mi vida, su poder, su constante presencia y amor, y mucho más. En este extendido tiempo de meditación y oración, mi espíritu fue reanimado y siento un consuelo por parte del Consolador. La meditación bíblica debe involucrar dos partes, al cristiano y al Espíritu Santo. Orar a través del texto y la invitación del cristiano al Espíritu Santo para mantener su divina luz sobre las palabras de la Escritura, para mostrar que no puedes ver sin Él. El método número 10 sería memorizar el texto. Como ya mencionamos en un tema anterior, la memorización estimula la meditación. Simplemente pon, cuando estás memorizando un versículo, lo que piensas sobre este. La repetición mental del texto requiere, para la memorización simultánea, fomentar la reflexión en este. Y después de memorizar el versículo de la escritura, puedes meditar en él durante tu jornada diaria. Mientras caminas, cuando te preparas una comida, cuando vas a dormir o a cualquier hora que tú escojas. El método número 11. Crear una expresión artística del texto. Este acercamiento al texto consiste en dar una expresión tangible a tu meditación con un boceto o algún otro material que manifieste tus pensamientos. Podrías componer una canción o un poema basado en el texto, como el Salmo 96.1 nos insta. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. No tienes que hacer una canción comercial, ni tienes que hacer algo muy trabajado. Más bien debe ser espontáneo. Jonathan Edwards escribió, caminando solo en el bosque y en lugares solitarios para meditar soliloquio y orando y hablando con Dios. Siempre fue mi manera en aquellos momentos cantar mis contemplaciones. Puedes hacerlo. En el calor del momento, improvisar un tono y cantar el texto y o tus pensamientos sobre esto como una nueva canción al Señor, así como reflexionas en su palabra. El método número 12. Haz las preguntas de Filipenses 4.8 al texto. Recientemente, meditando en Filipenses 4.8, encontré lo siguiente y el texto dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Se me ocurrió que las instrucciones dadas para meditar aquí sobre estas cosas, lo que como dice el texto, en estas cosas, lo que hay que pensar, podría proporcionar una vida para meditar sobre cualquier versículo de la escritura, así como para meditar sobre la vida. Como resultado, y después de consultar varias traducciones de Filipenses 4.8, desarrollé una serie de preguntas basadas sobre estas cosas, en las cosas que se debe pensar. ¿Qué es lo verdadero aquí? ¿O qué verdad ejemplifica esto? ¿Qué es lo honesto sobre lo que se está hablando? ¿Qué es lo justo o lo bueno sobre esto? ¿Qué es lo puro aquí o cómo se puede ejemplificar la pureza? ¿Qué es amable? ¿Qué es lo de buen nombre sobre lo que se habla? ¿Qué es la virtud aquí? ¿O qué sobrepasa todo lo demás? ¿Qué es lo digno de alabanza en esto? Ya sea meditando en un versículo o en una historia en la Biblia, o algo sobre tu vida, circunstancias, un evento, una experiencia, un encuentro con alguien, una parte de la creación, un hecho. Cuando piensas sobre alguna cosa, las preguntas de Filipenses 4.8 pueden ser una guía muy beneficiosa. El método número 13 es enlistar las preguntas que alguna vez se hizo Joseph Hall en el texto. Joseph Hall vivió entre 1574 y 1556 y fue un devoto obispo anglicano en Norwich, Inglaterra.
Su libro que escribió en 1606 titulado El arte de la meditación divina fue uno de los mejores y más vendidos e incluso más influyentes libros en sus días. Este clásico devocional puritano expone e ilustra el uso de 10 preguntas beneficiosas sobre meditar en la escritura. Encuentro las preguntas de Hall bien provocadoras en pensamiento, bien desafiantes, ya sea cuando me estoy preparando para predicar o escribir cualquier presentación corta, pero especialmente durante mi tiempo de meditación devocional en la escritura. Las he modificado un poco y expandido ligeramente para hacerlas más claras y entendibles a lectores contemporáneos. Primero, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué define o qué describe en lo que estás meditando? Segundo, ¿cuáles son tus divisiones o partes de lo que estás meditando del texto? Tercero, ¿qué causa esto? Cuarto, ¿qué causas se desprenden de esto? Es decir, sus frutos y efectos. Quinto, ¿cuál es su lugar, su sitio o su uso? Sexto, ¿cuáles son sus cualidades y adhesiones? Séptimo, ¿qué se compara a esto? Octavo, ¿qué se compara con esto? Noveno, ¿cuáles son sus títulos o nombres? Décimo, ¿cuáles son los testimonios, ejemplos de la escritura sobre esto? La primera pregunta es la más difícil, pero también es la más importante, porque la respuesta viene de aquello a lo que se refieren las siguientes preguntas. Entonces, si el versículo en que meditaste fue Romanos 8:28, tu respuesta a la primera pregunta podría ser algo como: Dios controla todas las cosas por el bien de su pueblo. Entonces sus divisiones o partes, que es la segunda pregunta, incluiría: Dios controla todas las cosas, el bien y su pueblo. Y estas son las divisiones o partes de aquello que se define en responder la primera pregunta. Sería bueno mantener una copia de estas preguntas dentro de tu Biblia o en un lugar donde pueda accesarlas fácilmente. Si son muchas preguntas para tu tiempo devocional, podrías dividirlas durante toda la semana. Esto te conllevaría a meditar en un solo versículo o un solo pasaje semanalmente, pero es muy importante que medites teniendo una guía, ya que es más beneficioso. El método número 14 es establecer y descubrir un número mínimo de ideas del texto. Con este método determinas en el comienzo que no vas a parar de meditar en tu texto hasta descubrir al menos un cierto número de ideas de este. La primera vez que hice esto estaba meditando en Hebreos 12:29, lo cual dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Decidí seguir estudiando detenidamente sobre este versículo hasta que encontrara un mínimo de 10 ideas. En este caso decidí pensar en 10 comparaciones entre Dios y el fuego. El primero fue muy fácil: Dios es luz. La Biblia lo dice en 1 de Juan 1:5. Y el fuego da luz. Luego, Dios está en el juicio final y la Biblia dice que el fuego a veces significa el juicio de Dios. Pero después de unas 4 comparaciones entre Dios y fuego, tuve un tiempo muy difícil, no lo podía encontrar, pero ahí es cuando empiezo a ir que empiezo a ir entre lo que es simple u obvio hacia lo que más requiere dedicación en el pensamiento. Solo sentí que estaba creciendo más allá de lo que ya era familiar. Si no tuviera que poner el límite de 10, hubiera parado cuando llegué a las 4 en aquella ocasión, porque es allí cuando llega el desafío mental. Pero regularmente necesito este tipo de desafíos mentales para profundizar en la palabra de Dios. El método número 15 es encontrar una conexión entre el hilo común de todos los párrafos o capítulos que estás leyendo. Si lees un capítulo y este tiene 3 párrafos, entonces busca las conexiones entre ellos. En Lucas 15, por ejemplo, hay una oveja perdida, hay una moneda perdida y hay un hijo perdido. Todos ellos son encontrados y hay gozo. En Marcos 5 leemos a Jesús demostrando su divinidad al ejercitar autoridad sobre el reino espiritual, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Si lees más de un libro en la Biblia, busca un hilo en común en todos ellos. Tú puedes, por ejemplo, ver a Jesús en varios capítulos de tu lectura, o cómo cada uno de ellos se relaciona al Evangelio, o cómo en cada uno de ellos se habla a una crisis actual en tu vida. Deberías concluir de uno o más de los capítulos que has leído que no puedes ver ninguna aplicación a lo que te ocurre actualmente. Pero incluso cuando esto es así, hay ganancia en recorrer mentalmente las escrituras, examinando y reflexionando en ellas en una manera que sea más analítica que una mera lectura. El método 16 es preguntar cómo el texto habla a tu problema o interrogante actual. Supongamos que el problema en tu vida actual es financiero.
Después de haber completado tu lectura, revisa lo que has leído y busca algunos textos que direccionen o que podrían aplicarse a las finanzas. Luego considera lo que dice el texto, quizás orando a través del texto o usando uno de los métodos previos para meditar e ir más lejos. Si la preocupación inmediata en tu vida se relaciona con tu familia, busca esos versículos que tengan algo que decir sobre las relaciones. Si estás luchando con un interrogante persistente, regresa a todo lo que has leído en los últimos minutos y escudriñalo para que el Espíritu Santo pueda iluminarte en relación a la respuesta. Cuando le pides al autor de la Biblia, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, en el Salmo 119, 18, podría ser sorprendido o sorprendida por textos que él usa para darte revelación, entendimiento o aplicación en cuanto a tu problema o interrogante. Y el último método, el método número 17, es usar un diagrama de meditación. El diagrama de meditación aplica los principios de lo que se llama diagrama mental para registrar nuestra propia meditación en un texto de la escritura. Si no estás familiarizado con el diagrama mental o métodos similares, deberías explorar el método brevemente en internet. Sin embargo, te voy a decir una definición para que tengas una idea. Un diagrama mental es un medio creativo y lógico para tomar notas y hacer notas que literalmente diagramen tus ideas. Estos diagramas tienen una estructura organizada que se irradia desde el centro y usa líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes de acuerdo con conceptos simples y amigables para el cerebro. Un ejemplo sencillo de un diagrama o mapa mental es el mapa de una ciudad. El centro de la ciudad representa la idea principal. Los caminos son los pensamientos, ya sean claves o secundarios. Esto es, hacer un mapa con conexiones al centro, que es la idea principal. Supongamos que estás usando este método para meditar en Romanos 8:29. Sabemos además, dice el texto, que a los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Has empezado poniendo las palabras de ese versículo en el medio de la página, quizás dibujando un círculo, un cuadrado o una nube alrededor de este. La primera línea que conecta debería ser sabemos. Y así das tu pensamiento al cómo sabemos. Así también a la conexión que tiene este versículo con el contexto inmediato. Así que deberías conectar tus ideas con líneas a la línea principal. La línea principal debería ser gruesa, las líneas secundarias delgadas, para que puedas identificar mucho mejor tus análisis. La próxima línea gruesa debería ser sobre los que aman a Dios. Líneas menores como ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes aman a Dios? Deberían de salir de esta línea principal. Luego deberías tener otra línea principal con todas las cosas, otra con ayudan a bien y así sucesivamente. Cada línea principal, como una rama de un árbol, debería soportar tanto fruto como tus meditaciones produzcan. Así que te animo para que trates este método, ya que es uno de los mejores, pues te ayuda a organizar tu mente y enfocarte más en el texto bíblico mientras estimulas tu proceso mental. ¿Qué valor tiene leer uno, tres o más capítulos de la escritura solo para encontrar que después de finalizar no puedes recordar nada de lo que has leído? Es mejor leer una pequeña porción de la escritura y meditar en esta que leer una sección extensa sin meditar. Así que te insto a que leas menos, si es necesario, con el objetivo de meditar más. Aunque muchos cristianos necesitan encontrar tiempo para incrementar su lectura bíblica, hay otros que están invirtiendo todo el tiempo que puedan leyendo la Biblia. Si no puedes añadir más tiempo a tu horario devocional para meditar en tu lectura bíblica, lee menos para que así tengas tiempo para la meditación. Incluso después de encontrar momentos a través del día cuando medites en la palabra de Dios, la mejor meditación generalmente ocurre cuando esta es parte de tu principal encuentro diario con la Biblia. Así que permite que tu experiencia en la meditación sea llena de gozo y lleve fruto. En el próximo tema terminaremos con la disciplina del consumo de la Biblia. Espero que te haya gustado esta serie hasta aquí. Nos veremos en una próxima oportunidad.
Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.